El especialista responde. ¿Cómo les va? Comenzamos El Especialista Responde por las pantallas de Canal 24 Horas, siempre comentando lo que es la salud aquí en nuestro programa y también las distintas técnicas, especialidades que se están desarrollando aquí en nuestro país. Hoy estaremos conversando de un tema muy contingente que puede ser una alternativa en la planificación de la maternidad. Hablamos de la criopreservación de óvulos. ¿De qué se trata esta técnica? ¿Cómo se realizan los procedimientos? ¿Y cuál es el porcentaje de éxito? Vamos a estar conversando a esta hora con el doctor Carlos Troncoso, ginecólogo, especialista en reproducción asistida y director médico de Clínica IBI Santiago. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Ahora, primero que todo, en la base, ¿qué es la criopreservación de óvulos? Bueno, básicamente es congelar ovocitos. Es una técnica que existe hace décadas, pero previamente con muy malos resultados, porque se guardaba el ovocito, pero pasaba lo mismo que cuando uno guarda una botella de agua en el freezer. Se guarda, se forma hielo, el hielo se distiende y eventualmente esta botella se rompe. Okay. Y le pasaba lo mismo al óvulo. Se guardaba, pero cuando uno lo iba a rescatar, sobrevivía en una tasa muy baja y conseguía embarazos en casos excepcionales. ¿Cuántos óvulos se podían tener, digamos, de una paciente en promedio? La mujer produce un óvulo por mes, pero el tratamiento busca tener más. Ojalá entre 10 a 15, eso sería lo ideal en una mujer joven con una buena reserva ovárica. Para aumentar el rango, digamos, de efectividad y de éxito, digamos. Exactamente, y la técnica cambió hace algunos años, hace aproximadamente unos 18 años atrás, con un nuevo dispositivo, una nueva técnica, donde ya no ocurría esto de la formación de hielo intracelular, sino que se congelaba con el uso de un dispositivo específico que se llama Cryotop y el uso de unos preservantes que reemplazaban el agua intracelular y permitían, al exponer este Cryotop a nitrógeno gaseoso, nitrógeno líquido, una congelación a alta velocidad que se saltaba esta formación de hielo, dándole al óvulo una consistencia similar al vidrio, por eso se llama vitrificación de ovocitos. Y esta técnica ha mostrado que cuando uno va a buscar al óvulo, a rescatarlo para utilizarlo, la sobrevida es sobre el 90%. Y al buscar embarazo uno tiene prácticamente las mismas tasas que respectivas a la edad en cuando se guardó el óvulo. Mire, eso es bien interesante. Bueno, y finalmente también el objetivo que se está aplicando esta técnica para mujeres en edad fértil, digamos, o jóvenes que por ABC o de motivo justamente buscan la criopreservación. Exacto. Ese óvulo es el mismo que en calidad o consistencia, digamos, que el que fue rescatado o que fue sacado de la mujer. Por eso se recomienda que esta técnica se haga precozmente. ¿Precozmente cuánta edad? Ojalá a los 20 y tantos, pero la realidad, tanto nacional como internacional, muestra que la mayoría de las pacientes consultan entre los 30, 35 o después. Claro. Ahora, el problema es que la mujer nace con determinada cantidad de óvulos, siempre lo va gastando y con el tiempo, además de ir quedando menos, los que van quedando van siendo de una calidad menor. Eso se empieza a notar como a los 35, se acentúa como a los 38 y después de los 40 ya empieza a avanzar muy rápido. Y la calidad ya es deficiente y cuesta mucho conseguir embarazos. Por eso lo ideal es hacerlo antes y también entre antes se haga es más fácil conseguir esta cantidad que decíamos óptima de entre 10 a 15 óvulos criopreservados. Perfecto. Doctor, ¿cómo es el método de extracción de los óvulos para luego criopreservarlos? Sí, como decíamos, la mujer produce un óvulo por mes. Acá queremos tener esta cantidad cercana a 10. Para eso vamos a dar dosis suprafisiológicas de la misma hormona que la mujer produce en su hipófisis, que es FSH y LH, pero en forma exógena con medicamentos, que es una estimulación con medicamento inyectable, subcutáneo, que se utiliza todos los días por aproximadamente unos 8 a 10 días. Okay. Son con dispositivos muy fáciles, similar a los lápices que usan los diabéticos. Por ejemplo, perfecto. Que se pinchan toda su vida, acá se va a pinchar solamente una vez al día durante unos 10 días. Durante ese periodo vamos a hacer unas 2 o 3 ecografías y cuando los ovarios ya respondieron, vamos a ir a extraer los óvulos. Ese es un procedimiento muy sencillo, ambulatorio, que se hace bajo sedación y tarda unos 5 a 10 minutos. Se extraen los óvulos vía vaginal, por lo cual no queda ninguna cicatriz, ninguna marca de este procedimiento. No es invasivo. Es muy poco invasivo. La paciente habitualmente está en reposo una hora y media y ya se puede ir para la casa. Y los óvulos en ese momento se van al laboratorio de fecundación in vitro, donde van a ser primero preparados para el proceso de vitrificación. 2 horas posterior a su extracción se someten al proceso de vitrificación
y quedan guardados, por lo menos en IBI, se guardan en contenedores que se llaman CBS, que son de nitrógeno gaseoso. Déjeme y ahí detenerme quedan guardados. un segundito ahí. Cuando llega a ese proceso antes de la vitrificación, ¿hay un examen en términos de ver cuál es la calidad que tiene el óvulo? No hay forma de saber la calidad del óvulo. Ok, ¿por qué no se puede eso? Porque al final eso es una condición biológica que va a ir condicionada a la edad. Ok. Uno sabe que entre más edad tiene una mujer, menor es la calidad de sus óvulos. Obviamente hay una variabilidad interpersonal. Lo que podemos saber es la reserva ovárica. Y eso es algo que hacemos previamente para darle una expectativa de qué es lo que podemos obtener en esta estimulación. Y se hace una medición de una hormona, que es la hormona antimileriana, que es el mejor biomarcador que existe actualmente para saber la reserva ovárica. Se pueden también medir otras hormonas, pero actualmente están cayendo un poco más en el desuso. Y esta medición hormonal se asocia a una ecografía. En la ecografía lo que hacemos es evaluar la actividad ovárica. Medimos específicamente algo que se llama folículo antral, que son los pequeños quistecitos que se ven en los ovarios en los primeros días del ciclo menstrual, los primeros días desde el inicio de la regla. Y en general una mujer con una buena reserva ovárica tiene entre 10 a 12 folículos antrales. Eso es una buena reserva ovárica. ¿Ya? Doctor, ya en un tema más de las pacientes que acuden, por ejemplo, a usted a la clínica IBI u otras especialistas para llegar a lo que puede ser la criopreservación, se explica todo, evidentemente, cuáles son los pasos, los procesos, pero ¿cuáles son los factores o más bien las causas que usted ha notado que son las más comunes en términos de optar por esta técnica? Sí, en general existe un perfil de las pacientes que llegan a este tipo de procedimientos. En general la recomendación actual es cualquier mujer que no se quiera embarazar todavía o tal vez ni siquiera sepa si se quiere embarazar, es que criopreserve o guarde óvulos. En general la mujer que llega a guardar óvulos suele ser una mujer sobre 30 años, profesional, con una vida tanto desde el punto de vista académico o profesional que en general es exitoso o exigente y que también que ha postergado el buscar embarazo dándole prioridad a esto. También está el hecho de que le da prioridad a otras partes de su vida, como el viajar, el desarrollarse personalmente. Y existen algunos factores que en estudios tanto nacionales como internacionales, uno es la sensación de juventud. Claro, existe un bienestar de salud, un bienestar físico, social, que va haciendo que uno se sienta joven aún edades más avanzadas, pero el reloj biológico de eso no sabe. Ese reloj no miente nunca. Exactamente. Entonces, claro, uno debiese ser, parte de lo que tenemos que hacer nosotros como especialistas es educar respecto al impacto de la postergación de la maternidad, que es la primera función que debiésemos realizar. También está el factor laboral, el conciliar el desarrollo laboral profesional con el tener hijos, sobre todo la mujer. Si no hay buen apoyo desde el punto de vista de descanso prenatal, postnatal, salas cunas, jardines infantiles, obviamente esto va a ir postergando porque va a haber un gran compromiso personal por buscar embarazo. Dentro de la planificación, claro. Y también están los costos de tener hijos. Sabemos que son familias más chicas, cada vez también va siendo más difícil y más costoso el tener una familia. Y eso lleva también a que la tasa de fecundidad, el número de hijos por mujer, ha ido cayendo. Hace 60 años eran 5 a 6 hijos por mujer. Actualmente es 1.2 hijos por mujer, una tasa de fecundidad muy baja. Doctor, revisemos una gráfica justamente sobre este tema que estamos comentando. Lo conversamos con el doctor Carlos Troncoso, a quien el especialista responde, para ir también profundizando en uno de esos elementos. ¿En qué caso está indicada la criopreservación? Muy importante, vamos a ir punto por punto con el doctor Troncoso explicando. Mujeres que por cualquier razón desean posponer su maternidad. Bueno, eso desde el ámbito general y un poco lo que usted está comentando. Esto es relevante. Pacientes oncológicas y no oncológicas que van a recibir tratamientos gonadotóxicos. Ampliemos un poquito en eso. Bueno, para esto nació inicialmente la técnica. Ya para las pacientes que iban a ser sometidas a un tratamiento médico que podría comprometer su pronóstico reproductivo. Por ejemplo, una mujer con un cáncer de mama, que son un grupo grande poblacionalmente, que todavía en edad reproductiva tienen este diagnóstico. Hace años atrás se preocupaba mucho más de la sobrevida que viviera la paciente, que de su calidad de vida posteriormente. Actualmente, como los diagnósticos son más precoces, los tratamientos son mejores, estas pacientes se recuperan de la enfermedad, pero quieren tener hijos posteriormente. Y para estas pacientes, uno de los grandes avances es poder vitrificar ovocitos antes de someterse a la quimioterapia.
dejar guardados 10, 15, 20 ovocitos, se somete a su tratamiento médico y eventualmente esta quimioterapia va a dañar sus ovarios. ¿Cómo puede dañar la quimioterapia? O sea, daña todo el cuerpo, digamos. Eso no, Porque no sí, excluye- estas son células que están replicándose, son dañadas, pero no tenemos la capacidad de volver a generar óvulos nuevos, como por ejemplo sí la mucosa digestiva, que se puede dañar pero se vuelve a regenerar. El tejido epitelial ovárico, germinal ovárico, no se vuelve a regenerar. Entonces, si se daña, puede una mujer, entre más edad tiene, por ejemplo, sobre los 35, más probable que caiga en una menopausia precoz, producto de una quimioterapia o de una radioterapia. Entonces, estas mujeres debiesen, con autorización del oncólogo, ir a la vitrificación de ovocitos, cosa que le va a tomar 15 o 20 días, y posteriormente partir su tratamiento oncológico. Antes del tratamiento Antes, oncológico. eso es muy importante, que sean derivadas antes de partir el tratamiento oncológico. Vamos a otro punto en la gráfica que estamos revisando. ¿Para quién está indicada o quiénes pueden acceder o que acceden regularmente a la criopreservación? Pacientes en las que preferiríamos realizar la transferencia embrionaria en un ciclo distinto al de la estimulación folicular. Sí. Me salté uno, pero vamos a ir después con ese, pero ya que estamos ahí. Hay algunos fenómenos, sobre todo hormonales, que pueden ocurrir cuando uno hace una estimulación ovárica o una fecundación in vitro, porque tanto los niveles hormonales que se alcanzan como el patrón endometrial, que es la capa interna del útero, se puede desfasar o verse perjudicada por los niveles altos de hormonas que nosotros Por el generamos tratamiento durante de el ciclo. fecundidad que se está llevando acá. Y en estas pacientes se pueden beneficiar de estos embriones ser criopreservados, dejar pasar este ciclo, preparar al endometrio en un ciclo futuro, que puede ser 1 o 2 ciclos más, y con un endometrio mucho más fisiológico ir a una transferencia. Se ha visto que estas pacientes tienen tasas de embarazo muy buenas y actualmente está muy en boga hacer ciclos naturales, fisiológicos, donde las tasas de embarazo son muy altas y con menor riesgo de algunas patologías durante el embarazo. Ya. El punto 3, se me había pasado. Mujeres que han recibido cirugía repetitiva sobre el ovario. Sí, esto es muy importante porque hay un grupo, por ejemplo, de mujeres, voy a nombrar una patología, la endometriosis, Ok. que es una patología de mujer joven en edad reproductiva, que en muchos casos requieren cirugía, por ejemplo, por dolor o por un tumor, un endometrioma, que es este quiste ovárico grande, que cuando la enfermedad por sí misma va dañando la reserva ovárica, la capacidad reproductiva, pero la cirugía la vuelve a dañar, o sea, es mala la enfermedad y es malo el remedio. Y en estas pacientes tal vez es mejor, antes de someterla a la cirugía, guardar óvulos, porque la cirugía puede disminuir esa reserva, entonces ir a una vitrificación o un tratamiento de medicina reproductiva después de la cirugía puede hacer menos eficiente el tratamiento. Si guardé óvulos antes, la cirugía o el daño que produzca la cirugía puede ser menor para el pronóstico reproductivo de la paciente. Por último, en pacientes con baja respuesta para acumular ovocitos. Sí, en general las pacientes con baja respuesta son estas pacientes que por alguna razón, que puede ser uno de los tratamientos previos, de las Claro, lo que patologías comentábamos previas, anteriormente. o simplemente por edad, llegan a un tratamiento con una reserva ovárica disminuida, donde uno hace esta ecografía, esta evaluación de reserva ovárica, y tienen muy pocos ovocitos. Claro, uno podría ir a un tratamiento con 1 o 2 ovocitos, pero uno también tiene la opción de estimular, sacar 2 o 3 ovocitos, volver a estimular, y con un número mayor de ovocitos ir adelante con un tratamiento de fecundación in vitro. Claro, es un tema de probabilidades finalmente. Sí, es un tema de Aumentar la probabilidades, probabilidad. pero cuando yo utilizo esa opción tengo que tener un muy buen laboratorio y se esfuerza en tener laboratorio de vanguardia donde las tasas de sobrevida son buenas, pero si yo no tengo un buen laboratorio tal vez esa no es una buena alternativa para ella. Doctor Carlos Troscoso, muchas se pueden estar preguntando también mientras nos ven aquí en El Especialista Responde. ¿Cómo ha ido cambiando el acceso a este tipo de técnicas, la criopreservación? Sí, bueno, los tratamientos de medicina reproductiva en general siempre han tenido un poco la fama de que son tratamientos caros y poco eficientes. Esto ha ido cambiando en el tiempo. De hecho, en nuestro país se puede actualmente sentir orgulloso de que no hay ningún tratamiento, no hay ninguna tecnología que exista en el mundo y que no esté en los centros de reproducción nacionales, ¿ya? Y a la vez de ser cada vez más eficientes, igual que en cualquier centro de primer nivel, los costos han ido ajustándose, son cada vez más accesibles. Hace algunos años, para algún grupo de patologías que requieren tratamiento de medicina reproductiva, hubo codificación FONASA, por lo cual hay cobertura de FONASA en algunos grupos de patologías y eso también obliga a las ISAPRES a dar una cobertura, que si bien por el momento es parcial,
ha sido un avance, pero han quedado algunas patologías específicas fuera, algunos tratamientos específicamente fuera. Entre esos está la vitrificación de ovocitos, que no tiene una cobertura ni una codificación adecuada. La donación de óvulos, que es un tratamiento que se hace mucho, tampoco tiene cobertura y se tiene que ir trabajando hacia ello. Estábamos comentando las fases con el doctor Carlos Troncoso, ya cuando está vitrificado. ¿Cuáles son los pasos que se siguen? Hay un monitoreo, me imagino, de lo que está vitrificado, pero también de la paciente, ¿no? Y cuando finalmente toma la decisión de ir un paso más allá. ¿Qué es lo que se sigue ahí? Sí, en general las pacientes cuando lo guardan pensando en que no lo van a utilizar todavía. Claro. Hay un grupo todavía que lo guarda, pero no para el primer embarazo. Por ejemplo, si yo consulté a los 37, 38, pero quiero tener 3, 4 hijos, claro, ya partí tarde con el primero. No. Entonces mejor guardar, ir a buscar el primero de la forma tradicional y tener esto ahí en la banca por si fuese necesario usarlo más adelante. En general, nos estamos comportando bastante igual a lo que pasa, por ejemplo, en nuestras clínicas que están en España, Estados Unidos, donde las pacientes vuelven entre 3 años y medio, 4 años después de haberlos guardado a utilizarlos, ¿ya? Para utilizarlos es necesaria una fecundación in vitro. Están vitrificados, se desvitrifican, se pide la muestra de semen, se hace un ICSI, que es inyectar un espermio dentro de cada uno de los óvulos. Al día siguiente se evalúa la fecundación y durante un periodo de 5 a 6 días se evalúa el desarrollo embrionario. Actualmente, también como son familias más chicas, están partiendo más tarde, los pacientes quieren tener cada vez mayor información sobre estos embriones, por lo cual estos embriones habitualmente, y estoy hablando sobre el 80%, son sometidos a estudios genéticos preimplantacionales. Entonces se extraen 4 a 6 células de este embrión. Estas células se someten a un estudio cromosómico para estar seguros de que no les sobra ni les falta ningún cromosoma. Entiendo. El embrión se guarda como embrión ya, o sea, pasamos de ovocito vitrificado a embrión vitrificado. Claro. Y ya sabiendo 10 días después que tenemos embriones sanos, al ciclo siguiente se va a la transferencia. Viene la implantación. Viene la implantación, que ahí sí puede, si es un ciclo, por ejemplo, donde la mujer está ovulando, se usa su propia ovulación para coordinar este proceso, lo cual es muy fisiológico, no es molesto y es algo mucho más sencillo. Doctor Troncoso, vamos a hacer una pausa. Seguimos hablando, por supuesto, de esta técnica, la criopreservación de óvulos. Pero antes, ¿se ha preguntado qué le permite observar los detalles? La mácula es la responsable de que usted pueda leer, enhebrar una aguja y distinguir las caras de las personas. Las enfermedades de la mácula pueden afectar a niños y adultos, pero podemos prevenir sus complicaciones con exámenes y tratamientos realizados a tiempo. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Regresamos al programa, estamos conversando con el doctor Carlos Troncoso, ginecólogo, especialista en reproducción asistida y director médico de Clínica IBI Santiago. Doctor, hablábamos de la criopreservación de óvulos. Si hacemos un poco la diferencia, pues es una técnica que existe hace varios años en Chile, a nivel mundial. En términos de consulta, de información de las mujeres, de que se hable el tema, eso también me imagino llega bastante en que se consulta más y se aplica más la técnica, pero ¿cómo se ha visto en su experiencia en términos de la información y por sobre todo de la inquietud que pueden tener las mujeres al respecto? Sí, claramente ha existido un cambio, porque antes era una técnica que uno tenía que contársela tanto a las pacientes, a los médicos generales e incluso a los ginecólogos generales. Actualmente está siendo parte incluso de la evaluación ginecológica de rutina y eso es algo muy bueno. Porque como decíamos, más que promover, como lo hacen algunas empresas, lo hizo en algún momento Facebook, creo, Google, de tratar de que sus empleados vitrificaran ovocitos, más que partir por ahí hay que educarlos de cómo es la fisiología reproductiva y qué impacto tiene el postergar la maternidad. Porque puede hacerlo, puede vitrificar ovocitos, postergar la maternidad, pero sabiendo las consecuencias y que después puede ser necesario consultar a un centro de medicina reproductiva o someterse a un tratamiento de medicina reproductiva para conseguir embarazo. ¿Ya? Las pacientes ya saben mucho más al respecto, muchas pacientes llegan ya con una evaluación de la reserva ovárica que le pidió su ginecólogo o ella misma la sugirió, porque ya saben que existe la hormona antimileriana como un muy buen biomarcador, que es un examen de sangre, que hace algunos años era un poco caro, pero actualmente se hace prácticamente en todo el país
todavía no está codificado por FONASA, por lo cual sería algo bueno para que tenga cobertura en la CISAPRE. Y el valor particular de ese examen es cercano a los 30 a 40 mil pesos, variando de un lugar a otro. Y una ecografía transvaginal también la puede hacer cualquier ginecólogo general, puede evaluar cómo está el contexto de la reserva ovárica y según eso derivar a un especialista en medicina reproductiva si fuese necesario. Recomendar en este caso, digamos. Exactamente, recomendar. Tenemos preguntas de quienes nos aportan también con sus inquietudes a través de nuestras redes sociales de 24horas.cl. Vamos, doctor Troncoso, con la primera, para seguir conversando. Agradecerles también que estén con nosotros comentando. Nilda Toro, a través de Instagram, nos pregunta: ¿cuánto dura un embrión viable criopreservado? ¿Cómo se elige cuál y cuántos se colocarían intrauterinos? Sí, no hay un periodo de duración de un embrión o un óvulo criopreservado. Bueno, tanto los embriones, al igual que los óvulos, la técnica cambió. Los embriones antes eran congelados y la tasa de sobrevida no era tan buena. Lo que comentaba al comienzo del programa. Exactamente, y la técnica también incluyó a los embriones, la vitrificación, por lo cual la tasa de sobrevida de un embrión actualmente vitrificado es sobre el 90 y tanto %. Y eso da lo mismo que haya estado un mes, como cuando lo guardamos para hacer estudio genético, o volvió 10 años después la paciente por su cuarto embarazo. Está en suspensión, Está ya en sea suspensión. 1 año o 10 años. Y va a estar con las características que corresponden a la calidad del óvulo que le generó y a la calidad del embrión que se desarrolló en esos primeros días de evaluación embrionaria. ¿Ya? ¿Cómo se elige el embrión? Hay una serie de parámetros. De hecho, nosotros tenemos un incubador que se llama Embryoscope, que utiliza inteligencia artificial, que va midiendo continuamente, va grabando al embrión, y este comportamiento ya es conocido. Hay un algoritmo de trabajo que lo maneja un computador y que le va diciendo al embriólogo que tal embrión hizo tal fenómeno en tal momento que se asocia con mayor o menor probabilidad de embarazo. Va buscando, digamos, el mejor candidato. Exactamente, y le va diciendo al embriólogo que ese embrión debiese ser el que se debiese transferir inicialmente. Ya. Se suman otros parámetros del desarrollo embrionario, como el número de células, la simetría de las células. Cuando una célula se divide en dos, forma unos fragmentos, y estos fragmentos también tienen una clasificación. Es todo un proceso bien laborioso, ayudado en nuestro caso por el Embryoscope, que es inteligencia artificial. Y nosotros transferimos por eso mismo de un embrión por vez, porque es un estándar de calidad actualmente en los centros de medicina reproductiva el buscar embarazos únicos. Porque no solamente, como se hacía hace décadas atrás, era buscar el test de embarazo positivo, después se buscaba el embarazo en la ecografía y después se buscaba el recién nacido vivo. Claro. Actualmente el concepto es descendencia sana, o sea, tener el test de embarazo positivo, la ecografía de un embarazo único, que llegue a término, que sea un recién nacido vivo sano, pero además sano genéticamente es lo posible. Y muy breve, yo siempre había escuchado, puedo estar equivocado, por eso le pregunto a usted, ¿existía un mito o un tema con respecto a quienes aplicaban lo que eran las técnicas de reproducción asistida, tenían mayor posibilidad de tener embarazos múltiples? Sí, porque antes... ¿Eso era así? ¿Ya no lo es así? Ya no es así. Actualmente se considera un mal estándar de calidad tener un embarazo múltiple en un tratamiento de medicina reproductiva. En fecundación in vitro es más fácil porque elegimos transferir un embrión. Claro. Existe la posibilidad de que ese se divida, pero muy bajo, y Por esos supuesto, serían los embarazos, los gemelares idénticos. Pero tanto en tratamientos simples como la inseminación artificial, uno debiese procurar que haya ovulación de un óvulo para que no se exponga un embarazo múltiple. Y en fecundación in vitro, transferir un embrión. Actualmente, transfiriendo un embrión de buena calidad, por ejemplo, un embrión genéticamente testeado, sano, tiene tasas de embarazo sobre el 60%, que son porcentajes muy altos. Pensemos que una pareja a los 20 y pocos años, en el pic de la fertilidad, con todo normal, tiene una tasa de embarazo mensual cercana a un 25%. Imagínese. O sea, aquí estamos haciendo más del doble, Más pero del estamos doble. haciendo trampa, porque estamos haciendo una fecundación in vitro. Una trampa buena. Pero porque es necesario, Sí, hay lógico. una indicación médica. Lógico. Pero un embarazo gemelar, un embarazo múltiple, multiplica también las complicaciones, los riesgos Sí. de aborto, parto prematuro, que puede ser muy grave, o patologías de la mujer como hipertensión, diabetes u otros. Doctor, vamos con otra pregunta. Está muy interesante la conversación con el doctor Troncoso. Seguimos comentando lo que ustedes nos plantean a través de Instagram. Nora Godoy López dice: ¿este procedimiento tiene codificación de FONASA? Lo comentaba, repitámoslo ahí brevemente. Algunos tratamientos tienen codificación FONASA. La inseminación artificial, que es el tratamiento de baja complejidad, y la fecundación in vitro tiene codificación FONASA. Quedan fuera
la vitrificación de ovocitos, los tratamientos de donación de óvulos, los testeos genéticos o el uso de tecnología como el Embryoscope, por ejemplo. Eso no tiene codificación. Tampoco algunos exámenes que debiesen tener codificación como la hormona antimileriana. Ya. Pero es un trabajo que hay trabajo por hacer al respecto, claro. Seguimos. Otra pregunta que nos hacen a través de 24horas.cl. Aquí en el especialista responde. G.C. dice: mi pareja tiene endometriosis y ya fue operada. Intentamos una in vitro y no resultó. Queremos saber qué fertilización es mejor, tercer o quinto día. Sí, esto es lo que conversábamos. Este es un caso muy frecuente. Pacientes que la endometriosis disminuye la reserva ovárica, por lo cual con frecuencia, porque además hay una alteración anatómica, las trompas selladas, por ejemplo, o dañadas, uno va a fecundación in vitro. Suelen además tener una reserva ovárica más disminuida. Cuesta más conseguir embarazo en algunos casos. Y a lo que se refiere en el tercer o quinto día es en qué momento hacer la transferencia. El estándar actual prácticamente en todo el mundo es tener mayor información de los embriones. Uno tiene la información a medida que va evaluando el desarrollo embrionario y para eso requiere más días. Por lo cual lo ideal es transferir en blastocisto, que se refiere al quinto, sexto e incluso séptimo día, que es el máximo al cual se puede llegar. Al tercer día, por ejemplo, en IBI hace muchos años que nos hacen transferencia al tercer día porque tenemos muy poca información. Si va bien, perfecto, pero si no le va bien, no tenemos información para darle, aconsejarla adecuadamente para un siguiente tratamiento. Perfecto. Y por último, tenemos la última pregunta. Aquí viene Viviana Martínez, nos pregunta: ¿hasta qué edad se puede implantar un embrión con ovocito criopreservado? No existe. Pregunta. Esta es una pregunta que es bastante frecuente y no existe un límite real a esa edad. Ya. En el mundo, IBI es el grupo más grande del mundo y ha pauteado un poco lo que se está haciendo. Y en general, por ejemplo, los IBI de Europa transfieren hasta los 50 años. Los IBI que están en Estados Unidos transfieren hasta los 54 años. Nosotros nos movemos entre los 50 y 52 años, pero nos vamos guiando por la evaluación individualizada de cada paciente. Claro. Si es una paciente, por ejemplo, sana, sin hipertensión, sin diabetes, sin una enfermedad crónica, sobre todo que no esté bien compensada, si no hay una obesidad que también puede irse sumando como factor de riesgo, uno puede hacer una transferencia a los 50, 52 años. Pero por lo mismo, si tengo una paciente de 48 años con todas estas patologías no compensadas, tampoco, aunque sea más joven, se va a poder transferir. Doctor, muy interesante y por supuesto también ampliamos lo que es esta técnica, la criopreservación de óvulos en nuestro portal de noticias 24horas.cl, una nota que ustedes pueden revisar, así como con toda esta conversación que hemos tenido con el doctor Troncoso, que va a estar también alojada en nuestro sitio web, en nuestro portal de noticias. Criopreservación de óvulos en Chile, cifras, cuándo hacerlo y por qué se recomienda. Muchísima información también para ir aportando también en este tema tan relevante en 24horas.cl. Doctor Carlos Troncoso, se nos termina el tiempo, pero agradecerle que nos haya acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y a ustedes, por supuesto, gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas, aquí en El Especialista Responde. Nos vemos. Chao. El Especialista Responde.